Y bienvenidas a todos. Ahí creo que empieza a grabar. Bueno, así que les doy formalmente la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por estar. Y bueno, yo en realidad vengo a aprender, así que la presentación va a ser de Silvana. Gracias, Sil, por esta actividad. Gracias a los expositores. Sean bienvenidos y bueno, ojalá que nos enriquezcamos con esta presentación. Así que bueno, muchas gracias, Sil. No, gracias a vos por acompañarnos y por facilitarnos el poder generar innovación y poder traer este tipo de actividades al colegio. ¿Sí? Bueno, les presento y tenemos el gusto de contar con la licenciada Laurencia Moyano Ferreira. La colega es licenciada en psicología, es especialista en neuropsicología, es docente universitaria de fundamentos psicométricos de la carrera de psicología en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es la directora académica y la cofundadora de la plataforma Mental Test Lab. Bueno, Laurencia, bienvenida. Es un placer tenerte acá. Bueno, y este espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Silvana, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que es así como dice Ricardo, yo también espero que este espacio sea para todos y para mí también una instancia de aprendizaje y de intercambio, que para mí es fundamental y creo que es la manera que tenemos de poder construir nuestro conocimiento. Así que muchísimas gracias y con Silvana, bueno, ya tenemos un contacto hace un tiempo, estábamos intentando de algún modo coincidir en algún tipo de actividad, así que hoy celebro y estoy muy contenta de que lo podamos concretar, así que muchas gracias, Silvana. Bueno, respetando lo que decías, voy a empezar con la presentación. Lo que sí me gustaría saber es que la están viendo y bueno, una vez que concluya, vos das el espacio para las preguntas, como habías dicho, Silvana. Se ve perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, en honor al título y a tu convocatoria, Silvana, bueno, en esta oportunidad yo quería poder, por un lado, contarles un poco acerca de lo que nosotros hemos estado generando con mi equipo de trabajo, vinculado con las evaluaciones psicométricas, con las automatizaciones de los test psicométricos que hemos generado desde nuestro equipo y también con la automatización de los informes de las salidas de las evaluaciones, pero le comentaba a Silvana que me parecía muy importante que podamos conversar en un primer momento acerca del uso de las tecnologías en el campo de la salud mental. Yo creo que todos de algún modo nos hemos nuestra práctica, no solo la de la gente y los profesionales de la salud mental, sino la práctica de cualquier profesional, creo que ha sido paradigmáticamente cambiada a partir de lo que hemos vivido hace un par de años atrás con la pandemia y nos hemos acercado de una manera diferente y inequívoca a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, y esto creo que ha servido muchas veces para generar un puente que tarde o temprano íbamos a tener, y es el de implementar esto que ya está, que son las tecnologías, a las diferentes prácticas de las profesiones. Me parece que en el campo de la psicología hemos intentado y hemos ensayado diferentes formas para poder seguir haciendo y seguir brindando nuestra atención a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, y bueno, en virtud de eso, también un poco creo que esto que hemos podido ir desarrollando nace en ese momento, ¿no? En esa situación social, sanitaria que hemos vivido mundialmente y que de la cual hemos salido todos diferentes, y en algún punto es intentar ver de qué manera podemos, con toda esa experiencia que hemos vivido, empezar a pensar prácticas diferentes ajustadas a la realidad que hoy estamos viviendo. Entonces, quería un poquito mencionar las precauciones a tener en cuenta en el uso de la tecnología cuando estamos hablando en el campo de la salud mental en general, pero fundamentalmente en el campo de la evaluación psicológica. Luego me gustaría que conversemos sobre las ventajas del uso adecuado de la tecnología dentro de la evaluación psicológica. Quería presentarles un poco el trabajo que desde Mental Test Lab estamos brindando como una solución científica y tecnológica dentro de los procesos de evaluación y de análisis de los datos psicológicos.
les voy a presentar la plataforma y bueno, como bien Silvana nos había anunciado, vamos a tener ese momento para poder preguntar e intercambiar conocimiento, que me parece que va a ser el momento más valioso del día de hoy. Entonces, esta pregunta me parece fundamental, que tiene que ver con si estamos preparados para el uso de las nuevas tecnologías en la evaluación en el campo de la psicología, en el campo de la salud mental. Yo le comentaba un poco a Silvana que este proyecto nuestro, bueno, nace en realidad de un proceso de investigación inicial en el cual nosotros intentábamos ver cuál es el uso que los profesionales de la salud mental, que los psicólogos hacen de los instrumentos psicométricos en su práctica profesional, por un lado. Y por otro lado, rastreando bibliografía, rastreando antecedentes vinculados con esto, ¿qué es lo que pasa con los instrumentos que ya están en formato digital? ¿Qué es lo que pasa que los profesionales psicólogos no los emplean? Porque si nosotros revisamos algunos de los instrumentos más conocidos, como por ejemplo las escalas de inteligencia de David Bechler, nosotros contamos con la versión tradicional del manual impreso con sus protocolos y las diferentes herramientas que trae el manual impreso, pero también actualmente contamos con versiones digitales, y lo que ocurre si uno revisa cuestiones vinculadas con la venta y con el uso de estas dos versiones, es que sigue vendiéndose más la versión impresa, es decir, la versión tradicional, siendo que la versión digitalizada está un paso más en cuanto a cuestiones de adaptación y de ciertas cuestiones normativas de los instrumentos. Sin embargo, los profesionales psicólogos y los que se dedican al campo de la evaluación psicológica siguen utilizando la versión anterior, tradicional, en el formato papel. Yo no quiero pararme fuera de esta situación, porque reconozco que si bien me considero joven, también me he encontrado con grandes dificultades a la hora de poder incorporar la tecnología en mis procesos, en los procesos de evaluación, pero creo que en el actual estado de desarrollo de esta ciencia, de la tecnología, en tanto técnica que nosotros la vamos a ir usando en nuestra ciencia, que es la psicología, no nos da otra salida. Por lo tanto, es sumamente importante, por ejemplo, este espacio que abrió Silvana con esta temática, para empezar a capacitarnos y empezar a entrenarnos en que estas herramientas están, y que si nosotros logramos emplearlas, verdaderamente actúan de manera sinérgica en las diferentes prácticas que llevemos a cabo, no solamente en los momentos y aquellas personas que hacen evaluación, sino en muchas otras áreas en las que el psicólogo se desempeña. Entonces, rastreando un poco las investigaciones acerca de qué pasa con los profesionales de la psicología y el uso de los instrumentos digitalizados, lo que ocurre es que las investigaciones y los datos nos muestran que en unas categorías, digamos, de aquellos expertos en el uso de la tecnología, aquellos que las emplean de manera regular, y por otra, la última categoría, que eran los rezagados en el uso de la tecnología, los profesionales de la salud mental, estamos dentro de esta última categoría que les acabo de mencionar. Es decir, somos rezagados en el empleo de las nuevas tecnologías en los diferentes procesos que hacen a nuestra práctica profesional. Y esto tiene que ver, sin duda tiene que ver con una tradición vinculada con nuestra formación, seguramente tiene que ver con variables epistemológicas de nuestro campo del conocimiento, pero también, sin duda, con cuestiones vinculadas con los entornos en los cuales los profesionales nos desempeñamos. Lo que ocurre, y lo cierto es que hay una baja adopción de tecnología en los entornos de la psicología. Muchos lugares, muchos espacios donde nosotros nos encontramos desempeñando nuestra tarea tienen un nivel de infraestructura básica que impide que quizás yo tenga la mejor conexión o una conexión estable de internet, que cuente con una computadora, con una notebook que me permita hacer ciertos procesos. Entonces hay cuestiones vinculadas con lo estructural
que sin duda tiene que ver con los recursos económicos con los que contamos en los diferentes ámbitos en donde llevamos a cabo nuestra tarea, que son una gran barrera para la implementación de estas nuevas tecnologías en nuestra práctica. Y por otro lado, lo costoso que es, ¿no? Sin embargo, muchos sí contamos con la posibilidad de tener una buena conexión, de tener una notebook, y a pesar de esto, elegimos o optamos por los modos tradicionales de hacer nuestra práctica, ¿no? La presencialidad, por un lado, por otro lado, las evaluaciones en formato impreso, sabiendo que contamos ya con otros tipos de formatos que nos ahorrarían significativamente el tiempo y disminuirían sesgos en ciertos análisis de los datos cuantitativos. Sin embargo, seguimos eligiendo ese modo tradicional. Entonces, a mí me parece interesante poder compartir esto con ustedes para que podamos pensar, ¿no? Y seguramente esto tiene que ver con una coyuntura epistemológica que eventualmente será superada y, bueno, nos encontremos en otras circunstancias, pero es, al igual que toda situación, una realidad compleja en la cual intervienen todos estos factores que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? Me gustaría que pensemos cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en los instrumentos psicométricos y en el rol del profesional. Porque, y aquí quiero que quede esto de manifiesto, y es que nosotros somos un equipo interdisciplinario que cuenta con profesionales de la psicología, con metodología de la investigación, psicología aplicada y también programadores e ingenieros, pero nuestro norte tiene que ver con la generación de instrumentos de test psicométricos para que los profesionales de la salud mental puedan incluir la evaluación en sus prácticas. Entonces, yendo en esa dirección y en ese norte, poder valernos de todos los recursos con los que hoy contamos, pero también de todas las advertencias vinculadas a lo ético de nuestra profesión para poder incluir estas nuevas herramientas y verdaderamente mejorar la calidad del servicio y de atención a nuestros consultantes y a nuestros pacientes. Entonces, lo que ocurre es que este impacto de los instrumentos digitales en la evaluación psicológica implican una serie de desafíos. Por ejemplo, el cambio radical en el formato de presentación del estímulo que yo voy a tener para compartir con el paciente, para compartir con el evaluado. Por ejemplo, la inclusión de la computadora, del mouse, de pantallas táctiles, las presentaciones y las tareas pueden ser distintas, pueden ser interactivas, y esto, sin duda, sin un proceso riguroso de adaptación llevado a cabo y direccionado por los especialistas, que en este caso son los psicometristas, puede ser una fuente de sesgo y de error en los procesos de medición. Por otro lado, ¿cuál es el impacto en el rol de los profesionales del empleo de estos instrumentos digitales a la hora de evaluar? Y aquí es algo que seguramente todos los que estamos presentes y los que están y posteriormente escucharán esta grabación, nosotros actualmente si vamos y navegamos un poco en la red, vamos a encontrarnos con un montón de ofertas de pruebas, de test psicológicos que miden personalidad de manera automática y digital, instantánea, que miden las habilidades o las competencias para un puesto de trabajo. Es decir, actualmente la tecnología y el uso masivo, digamos, de este medio que es la red, que es el Internet, hace que muchas veces tengamos una oferta grandísima de estos instrumentos. Sin embargo, los futuros usuarios quizás no la suficiente idoneidad de poder investigar en profundidad la construcción, la validez, la confiabilidad de esas pruebas. Entonces, es fundamental en este punto que nosotros, en tanto psicólogos, en tanto profesionales de la salud mental, podamos tener las herramientas necesarias para poder valorar a la hora de tener el acceso a algún instrumento de medición
de variables psicológicas en formato digital, poder saber cuáles son las áreas que yo debo indagar en los procesos de construcción de ese instrumento para cerciorarme que efectivamente ese instrumento ha respetado cuestiones de calidad métrica y que verdaderamente voy a medir personalidad, que verdaderamente voy a evaluar competencias laborales y no otras cuestiones, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es poder lograr esa sinergia entre el estado de nuestra ciencia, como de la psicología, y también de las nuevas tecnologías para optimizar el tiempo y optimizar los procesos, no solamente en la evaluación psicológica, sino a lo largo de los procesos terapéuticos, porque otro de nuestros gran puntos y de nuestro gran objetivo tiene que ver con reivindicar los procesos de evaluación en el campo de la salud mental. Yo entiendo que muchos profesionales nos desempeñamos en diferentes áreas y que muchos no hacemos evaluación. Quizás, bueno, yo hago evaluación, me dedico a eso, pero hay otros profesionales que quizás se abocan a la terapia, ¿no? Y desde nuestro lugar, y a mí esto me parece muy importante, poder transmitir que considero que es verdaderamente necesario, más allá de no ser especialistas en evaluación, sí entender que muchas veces, si yo incluyo dentro de mis procesos terapéuticos instrumentos psicométricos que me permitan medir las variables que mi paciente está enunciando como aquellas sobre las cuales debo trabajar, me introduce una fuente de datos sumamente valiosa, objetiva, que me permite delinear objetivos de trabajo, que me permite ir construyendo la demanda con el paciente, que me permite posteriormente evaluar si la terapéutica implementada ha disminuido o no aquello que ha traído como sufrimiento el paciente. Entonces también ese es otro de nuestro propósito como equipo de trabajo, es generar instrumentos valiéndonos también de la tecnología para optimizar los procesos, pero también transmitir que es fundamental en el campo de toda ciencia contar con herramientas de medidas y que sus profesionales tengan acceso a esas herramientas de medida, porque si nosotros no medimos los procesos, si nosotros no los definimos, difícilmente es luego cerciorarnos de cuánto hemos mejorado en eso que hemos estado trabajando, en esa demanda que nos trajo el consultante, en esa sintomatología que ha traído, en ese malestar subjetivo que ha traído. Entonces, por un lado, eso también me interesaba que podamos poder resaltarlo. Sin sobrevalorar el uso de la tecnología, porque lo cierto es que estamos en el auge de la tecnología y aquí lejos de usarla simplemente por volvernos tecnológicos, sino poder entender que estas técnicas nuevas que nos proponen y que se han desarrollado como ciertos software, como ciertos programas que que los podemos incluir, nos permiten ahorrar tiempo, nos permiten disminuir errores, siempre dirigidos por el equipo de expertos en el dominio, en el área, que son, en este caso serían psicometristas, profesionales de la salud mental, ¿no? Entonces, se necesita un equilibrio adecuado entre tecnología y psicología para poder maximizar los beneficios de los usos de las nuevas tecnologías en la evaluación psicológica. Y un poco ese ha sido nuestro propósito, nuestro objetivo como empresa. Entonces, esto, ¿no? De no caer en la fascinación de las tecnologías sin criterios psicométricos. Perdón, ¿no? Ahí sí yo pediría si alguien, no sé quién tiene abierto el micrófono que se escucha muy fuerte, si alguien lo podría... Bueno, ahí se... Ahí ya la silencié. Ahí está. Bueno, gracias, Silvana. Esto de no caer en la fascinación de usar la tecnología por usarla, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Y que quizás pasa. Y en dirección a esto buscaba algunos antecedentes y hay una serie de investigadores que han generado, digamos, un grupo de ensayo sobre esta situación, les suministraban una plataforma
sobre la cual podían navegar, usarla y luego valorar, valorar la calidad métrica de esa plataforma tecnológica, ¿no? Y de los datos que arrojaba esta investigación con una muestra de 470 profesionales, dentro de los cuales algunos eran egresados ya realizando una maestría, pero todavía no ejerciendo la profesión, y los otros eran profesionales de psicólogos ya ejerciendo la profesión. A estos dos grupos se les mostraba la plataforma tecnológica que contaba con test digitalizados y automatizados en la elaboración de los informes, y se les hacía una serie de preguntas vinculadas con la calidad. Con la calidad, es decir, con la validez, con la confiabilidad, con las normas, con los baremos que contaban los instrumentos. Y los datos eran realmente interesantes, ¿no? Los que les comparto ahora en pantalla son: solo el 29% de los graduados y el 42% ya de los profesionales que ejercían la profesión han rechazado esa plataforma de evaluación que contenía graves problemas psicométricos. Me interesa mostrarles estas cifras para que podamos observar lo siguiente, esto que venía diciendo antes. Ofertas vinculadas con plataformas de evaluaciones tenemos. Seguramente a muchos de ustedes han tenido la posibilidad de ver, ¿no? Están. El punto es que nosotros, usuarios de estas plataformas, tenemos que tener claridad acerca de qué es lo que debo indagar vinculado con las fases de construcción, vinculado con la validez, vinculado con la confiabilidad, que me permita decidir si voy a incluirlo o no en mis procesos de evaluación, en mis procesos terapéuticos, ¿no? Lo que pasaba es que este grupo de personas no puede, por ejemplo, la plataforma mostraba errores vinculados con marcar datos vinculados con la validez a partir de procesos de confiabilidad. Entonces, bueno, son cuestiones finas y técnicas, pero que cualquier psicólogo que incluya en sus procesos test psicométricos debe conocerlas. Entonces, esto de no caer por esta fachada de que es novedoso, de que resulta atractivo, de que resulta interactivo, no perder de vista el centro de nuestra práctica, que tiene que ver con la calidad en la medición de aquellas variables psicológicas que estamos midiendo. Entonces, con esto yo quería representar la idea de que corresponde a nuestra ética profesional capacitarnos permanentemente, porque este es el escenario actual en el que estamos desenvolviéndonos, ¿no? Estamos atravesados en todos los momentos de nuestro día y a lo largo de nuestros días y de nuestras prácticas por las tecnologías. Si nosotros las dejamos de lado, verdaderamente lo que vamos a hacer es ir perdiendo, no perdiendo oportunidades, pero sí enlenteciendo ciertos procesos que podrían ser optimizados, y que si yo no los optimizo, en definitiva lo que estoy perdiendo es tiempo, tiempo valioso en mi práctica y tiempo valioso, sumamente valioso del consultante también. Entonces, a mí me parece que es importante esto. Por un lado, saber que estamos en este escenario, que la tecnología nos atraviesa, que podemos usarla como una aliada, y que si esto está dirigido por equipos de expertos en el área de la psicología y de la psicometría, podemos contar con grandes resultados que sirvan de manera sinérgica a nuestra práctica. Entonces, los instrumentos psicométricos basados en el empleo de las nuevas tecnologías implican sin duda una colaboración multidisciplinaria, en donde la dirección va a estar marcada por un equipo de expertos psicólogos, psicometristas, investigadores en psicología aplicada, y sin duda también ingenieros y programadores, que lo que vienen a hacer es poder traducir todo esto que desarrollamos en nuestra ciencia psicológica, poder traducir en ese lenguaje de códigos para poder llevar a este mundo que es la tecnología, esto que nosotros estamos generando y que tradicionalmente lo hicimos en otro formato, ¿no? Y por otro lado,
cerciorarnos si el empleo de la tecnología verdaderamente implica una validez incremental. Es decir, si yo empleo en mis procesos test automatizados, ¿estoy aumentando la eficacia de mi práctica profesional o no? ¿No? Eso es bien importante. Es importante evaluar si la introducción de las nuevas tecnologías mejora la calidad y el valor predictivo de la evaluación en comparación con las medidas existentes y analizar los costos adicionales de desarrollo y de implementación. Aquí es importante este punto de valorar si existe o no una validez incremental. Y yo les traigo una situación personal. Yo desde que me he egresado, bueno, me he dedicado a la psicometría como docente y hice evaluación de manera particular en mi consultorio. Y lo que me pasaba hasta hace un tiempo, bueno, al hacer las evaluaciones psicológicas, yo en el campo de la neuropsicología, por ejemplo, con demandas del tipo de derivaciones del neurólogo para valorar si hay o no deterioro cognitivo, para confirmar algún cuadro demencial, yo empleo una serie de instrumentos psicométricos que me llevan una serie de sesiones, pero luego toda esa recogida de datos para poder elaborar el informe mínimamente y entrenada me llevaba 5 horas, 4 horas hacer. Es decir, recolectar todos mis protocolos, corregir mis diferentes estímulos, obtener los puntajes, interpretar los puntajes y luego generar el informe final. Es decir, además de esas 4 sesiones de evaluación, 5 horas extra en el domicilio, en mi domicilio, procesando toda esa información para elaborar el informe. Entonces, pensemos en el tiempo que les cuento como experiencia personal, y luego en el tiempo que podemos ahorrar cuando contamos con software que nos automatizan la fase de corrección de estos instrumentos, que están realizados inicialmente por profesionales expertos en psicometría, pero que se automatizan con determinado software que vuelven automático e inmediato la corrección. Obviamente, el dato cualitativo sumamente enriquecedor que le va a dar contexto a todo eso que yo he recogido como dato cuantitativo es de un valor que no lo podemos medir, pero nos ahorramos muchísimo tiempo que quizás lo puedo invertir en mayor capacitación, lo puedo invertir en poder brindar a más cantidad de consultantes evaluaciones, lo puedo invertir en un proceso, en achicar el proceso de devolución de mi informe, porque de este modo a mí me llevaba una semana poder devolver el informe, entonces quizás utilizando ciertas herramientas que las tenemos hoy, puedo devolver los informes a mis pacientes más rápido y este paciente volver con mayor rapidez al neurólogo para saber si va a iniciar un tratamiento farmacológico o no va a iniciar el tratamiento farmacológico. Entonces, yo les cuento esta situación personal para que podamos ver las implicancias que tiene el empleo de algunos software, sin duda, estos software que están generados por digamos, las editoriales que validan su calidad de las pruebas, ¿no? Y por otro lado, también considerar la protección y la actualización, que eso también implica un gran límite dentro de nuestro campo, porque verdaderamente estas plataformas digitales son costosas, implican un seguimiento y un mantenimiento permanente, y por lo tanto, seguro esto es y ha sido siempre una gran barrera en nuestro campo. Entonces, incorporar nuevas tecnologías en la evaluación psicológica requiere un enfoque cuidadoso, multidisciplinario, para que podamos asegurar que estos instrumentos que estamos construyendo y que luego van a ser usados verdaderamente midan aquello que dicen que midan, que esa medición tenga un dato de calidad y que además que nos permita ser rentable, ¿no? Entonces son estas las variables que entran en juego en nuestro campo y que muchas veces de alguna manera nos han ido enlenteciéndonos como profesionales a la hora de poder incorporarlos en nuestra práctica. Entonces, las oportunidades de introducir las nuevas tecnologías
en la evaluación nos abren algunas puertas, amplían la capacidad de evaluación de los profesionales de una manera precisa y exhaustiva. Y en esto es importante, nosotros, como yo les comentaba al principio, antes de iniciar con el proyecto, nosotros realizamos un proceso de investigación con diferentes profesionales de Latinoamérica y España, en donde indagábamos acerca de si empleaban en sus prácticas instrumentos psicométricos, por un lado, y por otro lado, cuáles eran las limitaciones que encontraban en los instrumentos de evaluación psicométrica. Y una de las respuestas que mayor frecuencia obtuvimos en nuestra muestra tenía que ver con la complejidad de los procesos de corrección y de interpretación de ciertas pruebas psicométricas, que muchas veces hacen que los profesionales no usemos o no quieran usar una prueba psicométrica, porque implica el estudio del manual, implica la comprensión del tipo de puntaje que están usando, qué puedo concluir con ese tipo de puntaje, cómo lo calculo, y entonces, y todos esos datos numéricos muchas veces, bueno, son complejos, están presentados quizás en un lenguaje que no nos entrenaron en la universidad, ¿no? Y entonces uno prefiere no incluirlos. Cuando los incluimos y no tenemos la profundidad conceptual para poder puntuarlos e interpretarnos, nosotros sesgamos la información que recogemos con esos instrumentos. Entonces, estas automatizaciones, siguiendo estos procesos rigurosos, nos permiten disminuir el sesgo en la corrección y en la otorgación del puntaje de las pruebas psicométricas, que es una de las fuentes de error en los procesos de medición. El propio evaluador puede introducir un sesgo, puede introducir un error en la medición si no es experto en la metodología que está usando el instrumento para poder medir la variable que se está midiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos y desafíos? La aplicación de las nuevas tecnologías también plantea riesgos y que deben ser cuidadosamente considerados. Nosotros tenemos aquí dos ritmos de transitar totalmente disímiles. Por un lado, la tecnología y todo lo que tiene que ver con la informática que avanza de manera rapidísima, que lo que hoy está vigente, quizás mañana ya hay una oferta superadora de esto. Y por otro lado tenemos el campo de la psicología y el campo de la psicometría, en donde el tiempo es totalmente distinto, son procesos largos. La construcción de instrumentos psicométricos implican diferentes fases de revisión. Por lo tanto, estos dos tiempos totalmente distintos de avance, lograr conjugarlos para que de esa conjugación resulten prácticas que verdaderamente aporten calidad a nuestras intervenciones, bueno, es desafiante, es verdaderamente desafiante. La situación actual en cuanto al uso de las nuevas tecnologías en el campo de la psicología y de la evaluación psicológica es que, como decía antes, existen barreras estructurales, económicas, pero también barreras intelectuales que nos impiden la adopción de las nuevas tecnologías y de las nuevas herramientas en nuestro campo. Entonces, es crucial entender el contexto y los factores para que podamos transitar de la mejor manera, porque creo que no hay otro destino que el de transitar este paso hacia el uso y la implementación de las nuevas tecnologías. Digo que no nos queda otra porque tarde o temprano vamos a vernos ante la necesidad de incluir en nuestras prácticas algunos de estos procesos que estoy comentando. Porque es así, porque de repente en algún momento no usábamos no usábamos el WhatsApp y después ya, bueno, no nos quedó otra que usar el WhatsApp porque es el canal de comunicación que usan todas las personas, entonces si no uso el WhatsApp quedo fuera de ciertas cosas. Me acuerdo en la universidad, yo no tenía Facebook, porque no quería tenerlo, no necesitaba tenerlo, pero de repente en algunas cátedras utilizaban el Facebook
como modo para compartir ciertos, desde la cátedra, ciertos debates, y luego sobre esos debates compartido por esa red social se trabajaba en la clase. Esto de, bueno, no quiero tener la red social de Facebook y no me quedó otra que tenerla porque si no me quedaba fuera, me quedo fuera del sistema. Entonces por eso pienso que verdaderamente tarde o temprano vamos a atravesar esta transición y vamos a estar y vamos a encontrarnos usando las tecnologías. Si nosotros nos capacitamos, si nosotros asumimos una visión crítica e informada acerca de esta área, creo que verdaderamente nuestra práctica se puede ver fortalecida de una manera que creo que puede ser inigualable, ¿no? Sin perder para nada el factor decisivo que tiene que ver con la presencia, la calidad del terapeuta, ¿no? Del profesional que está llevando a cabo estos procesos. Entonces, nosotros como equipo interdisciplinario, lo que hemos desarrollado en este tiempo son evaluaciones psicométricas que han tomado como marco conceptual el DSM-5 en su versión revisada, y hemos operacionalizado los criterios diagnósticos del DSM-5 para los cuadros más prevalentes dentro de la salud mental para generar evaluaciones psicométricas de screening y evaluaciones también psicométricas de diagnósticos, y hemos generado a partir de este equipo de desarrolladores y de ingenieros el soporte tecnológico, el software que operacionaliza y automatiza estas evaluaciones, tanto los procesos de administración como los procesos de análisis y de salida de los informes, con la intención de poder acercar a los profesionales de la salud mental, no solo a los que se dedican a evaluación psicológica, sino a los que hacen terapia o a los que están en los diferentes contextos, como puede ser el contexto laboral, el contexto educacional, acercar al profesional de la salud mental en los diferentes ámbitos de aplicación de la salud mental, la evaluación entendida de este modo, ¿no? La evaluación psicológica entendida de este modo, como un punto que nos permite a nosotros llegar a un nivel de estudio de la demanda, de estudio de la variable que estoy tratando, que nos va a sentar bases sólidas para generar los objetivos de trabajo. Vuelvo a decir, en el ámbito laboral, en el ámbito clínico, en el ámbito de evaluación propiamente dicha, ¿sí? Entonces, es poder acercar la tecnología con sólida calidad métrica a los diferentes profesionales de la salud mental. Y les voy a mostrar un poquitito qué es bueno, esto es una línea en la cual yo les quería mostrar para que podamos ver de manera ilustrativa que la evaluación atraviesa los diferentes momentos de nuestros procesos y del proceso terapéutico, por ejemplo, ¿no? Proceso terapéutico en salud mental, tenemos un primer momento de admisión en donde es importante la historia clínica, el encuadre, el consentimiento informado, la evaluación inicial del contexto del paciente para poder planificar el paso siguiente, y nosotros podemos valernos de ciertas herramientas tecnológicas para optimizar estas fases de admisión y tener verdaderamente todos estos datos que son sumamente importantes para poder contextualizar y generar las primeras hipótesis de nuestro trabajo, ¿no? Entonces ya existen historias clínicas digitalizadas, nosotros podemos guardar todas las historias clínicas y todo lo relativo a nuestros pacientes de formato digital, asegurándonos de que esta información permanezca la cantidad de tiempo que la FEPRA determina que debe permanecer, y la tenemos que tener resguardada por si es preciso suministrarla en alguna instancia. Entonces, luego las primeras entrevistas, en donde empezamos a formar esa relación terapéutica empieza a construirse, a solidificarse. Y en estos primeros momentos, muchas veces poder incluir algún instrumento
de despistaje que me permita recoger datos acerca de qué le puede estar pasando al paciente puede ser de gran utilidad y puede ahorrarnos tiempo, puede ahorrarnos sesiones, porque muchos de estos instrumentos ponen de manifiesto de manera concreta, observable, aquellas situaciones que podrían estar alertándonos de algo. Entonces, si yo incluyo dentro de los primeros momentos ciertos instrumentos que, por ejemplo, un screening psicopatológico, yo ya en las primeras sesiones puedo conocer cuál es el estado de psicopatología si es que lo tiene el paciente. Y entonces poder conversar y poder ir generando conjuntamente los objetivos para ir trabajando. Después, en la fase de evaluación en diagnóstico, la entrevista sin duda siempre es la técnica por excelencia que nos va a acompañar a los profesionales de la salud mental, ¿no? Pero también nosotros podemos, si tenemos una hipótesis diagnóstica, cuantos más fuentes de datos me permitan contrastar esa hipótesis, yo más me acerco a que ese diagnóstico no sea un diagnóstico erróneo. Y no porque el objetivo ni yo promueva los diagnósticos, sino porque entiendo que investigar acerca de lo que le pasa al paciente, investigar acerca de lo que le está pasando, me permite generar un objetivo terapéutico que disminuye el malestar de mi paciente. Entonces, yo entiendo el diagnóstico como un proceso de investigación que luego es el inicio del proceso de intervención, ¿no? Entonces, cuantos yo más fuentes de datos pueda utilizar para contrastar mi juicio clínico y mi idea inicial acerca de lo que el paciente ha traído a la consulta, sin duda creo que vamos a estar más cerca de aquella realidad que nos está presentando el consultante. Entonces, por otro lado, nosotros durante el tratamiento muchas veces necesitamos cotejar si esta intervención que estamos realizando, si este camino que hemos decidido tomar y esta terapéutica que estamos tomando, verdaderamente está disminuyendo el malestar del que consulta, verdaderamente estoy cumpliendo con lo que inicialmente trajo como demanda, y entonces puedo repetir los procesos de evaluación, y las pruebas psicométricas nos permiten eso, nos permiten reevaluar y entonces poder contar con una fuente de datos que puedo mostrarle al paciente, que puedo usar para compartir con la familia, si el paciente es adulto o si el paciente es niño, previo consentimiento informado, claramente, para lograr ciertas adherencias, para lograr ciertas alianzas en el trabajo. Entonces vamos viendo que los instrumentos psicométricos en realidad son herramientas al servicio del profesional en virtud de poder brindar a esta realidad que es sumamente compleja una solución que atienda a esa complejidad, ¿no? Y por otro lado, cuando nosotros ya estamos en la instancia de dar de alta a un paciente, qué importante es poder emitir un informe, ¿no? Un informe y cerrar estos procesos con algo que pueda el consultante llevarse de nuestra terapia, ¿no? Porque de esta manera puedes revisar esa devolución, porque de esa manera puede refrescar aquello que se ha trabajado en sesión. Entonces vemos cómo el proceso de evaluación, aunque yo no haga psicodiagnóstico, es sumamente importante y puede ser una herramienta muy valiosa a lo largo de todo proceso terapéutico. Y eso para mí es algo muy importante poder transmitirlo en esta oportunidad. Y aquí está un poquito nuestra, bueno, lo que es nuestra plataforma, pero yo quisiera mostrarles compartiendo pantalla, así que voy a dejar de compartir esta que es la presentación y voy a compartirles la plataforma digital, si están de acuerdo. Y aquí tenemos, bueno, esto es lo que nosotros hemos venido trabajando este tiempo.
Como les decía antes, somos un equipo interdisciplinario, profesionales de la salud mental, psicometristas e ingenieros, que hemos desarrollado instrumentos psicométricos y hemos generado el soporte tecnológico para que estos instrumentos psicométricos puedan ser administrados a partir de esta plataforma de un modo digital, también de un modo impreso, y que la corrección de estos instrumentos psicométricos sea de manera automática, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la plataforma podemos ver que tenemos diferentes instrumentos. Como había mencionado antes, nosotros hemos tomado la decisión de partir de un modelo conceptual que es el DSM-5, atendiendo la problemática en el campo de la psicología que tiene que ver con la problemática desde los inicios de nuestra ciencia, en tanto ciencia, ¿no? Y es que los psicólogos no hablamos el mismo idioma, ¿no? No todos entendemos del mismo modo depresión, no todos desde las diferentes escuelas entendemos de qué estamos hablando o cómo se manifiesta la ansiedad. Entonces, este lenguaje disperso en el campo de la psicología ha sido sin duda un gran obstáculo epistemológico para el desarrollo de nuestra ciencia. Entonces, poder reunir de algún modo un marco conceptual que, bueno, si nosotros revisamos el DSM, son 7 décadas de investigaciones y de metaanálisis por diferentes profesionales del campo de la salud mental que de algún modo han llegado a acordar ciertas cuestiones vinculadas con los trastornos y con la salud mental, ¿no? Entonces, nuestra decisión de tener como soporte teórico el DSM-5 en su texto revisado tiene que ver con eso, tiene que ver con, de algún modo, es necesario sentar un lenguaje compartido y común, porque si no estamos hablando en el mismo idioma, difícilmente nuestra ciencia pueda seguir avanzando. Esto es así. Esto tiene que ver con los debates epistemológicos de toda disciplina científica. Entonces, o sea, la decisión de tomar el DSM-5 como marco teórico tiene que ver con esta decisión epistemológica que antes les mencionaba. Y entonces aquí vamos viendo que lo que tenemos son diferentes test que evalúan diferentes trastornos: trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, screening psicopatológico, bueno, diferentes variables en el campo de la salud mental, pero algo que queríamos dedicarle esfuerzo era a que estos instrumentos, por un lado, permitan recoger los datos no solo del consultante, es decir, no solo son instrumentos autoadministrables, sino que nosotros tenemos versiones de acuerdo a las variables sociodemográficas de la variable que estoy midiendo, un instrumento adecuado para el informante. Vamos a suponer que estamos trabajando con un niño que lo deriva el neurólogo con un diagnóstico presuntivo de TEA. Hay pruebas que le podemos administrar al niño, pero son muy valiosas las pruebas que podemos administrarle a su madre, a su padre, a su profesor, al docente, al cuidador. Entonces, el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo no solo ha ido en dirección de generar estos instrumentos psicométricos, sino también de generar el instrumento psicométrico para el informante clave en cada una de estas variables. Por ejemplo, si estamos hablando de un adulto mayor, hay un instrumento para el adulto mayor autoadministrable si queremos valorar depresión, pero también para un cuidador o la esposa, entendiendo que lo que puede valorar el familiar aporta un dato cuantitativo, un dato luego que se va a transformar en información cualitativa sumamente importante para tener una valoración completa de lo que le está pasando en la vida. Entonces, nuestros instrumentos psicométricos, por un lado, operacionalizan el DSM-5, pero por otro lado, tienen múltiples fuentes. Es decir, nosotros tenemos instrumentos para valorar trastorno depresivo mayor que lo valora en las diferentes edades a lo largo del ciclo vital
niñez, adolescencia, adulto y adulto mayor, instrumentos específicos para cada rango etario, y por otro lado, para los autoadministrables y para informante clave. Y en ese sentido lo que buscábamos es poder de algún modo dar respuesta a una problemática que está en el campo de la psicología, de la psicometría, y es que quizás cuando yo voy a buscar un instrumento que mide depresión, lo encuentro, es válido, es confiable, pero es autoadministrable y es para población adulta de 18 a 65 años. Y si el paciente está en alguno de los otros momentos del ciclo vital, bueno, ese instrumento no lo puedo usar. No lo puedo usar porque si lo empleo, estoy sesgando la información que obtenga porque no ha sido creado para esa población. Entonces nosotros buscábamos eso. Por un lado, acordar este lenguaje común que nos permitía el DSM-5 con todos estos metaanálisis de 7 décadas, y por otro lado, poder abarcar a todas aquellas personas o informantes, fuentes de información que son útiles para la población que yo estoy midiendo, al niño, por ejemplo. Si yo estoy trabajando con un niño, es muy importante la información que me va a dar la madre, que me va a dar el padre, que me va a dar el docente. Entonces, en nuestra plataforma se cuenta con instrumentos, por ejemplo, si yo quiero evaluar el trastorno negativista desafiante, un instrumento para el padre, un instrumento para el docente de observación de las diferentes características, ¿sí? Eso, bueno, quería ir mostrándoles. Y bueno, las evaluaciones, a ver si tengo alguna para mostrarles. A ver si me ayuda el internet, porque aquí estoy viendo que, bueno, la conexión más o menos no está, parece que no se carga. Bueno, pero ahí estamos. Bueno, aquí yo voy a mostrarle unas que he generado. Esta plataforma que he generado, esto es lo he generado para poder compartirlo con ustedes. Ven que el nombre es mi nombre, digamos, con mis datos, pero la plataforma nos permite hacer una serie de procedimientos que no son de utilidad para los psicólogos, ¿no? Entonces nosotros podemos tener notas. Yo aquí había puesto en mis notas que hoy tenía el evento con ustedes, entonces puedo registrar mis notas y esto me aparece a mí en un orden cronológico, y también en esta línea me van a ir apareciendo todas las evaluaciones que yo he realizado a esa persona, a ese paciente, que en este caso soy yo, ¿no? Porque quería mostrarles cómo funciona. Pero entonces, en este apartado, si yo ingreso dentro de un paciente, yo puedo ver como una historia clínica de aquello que yo fui evaluando en mi paciente, y si fui haciendo notas acerca. Yo hice esta nota que tenía el evento con ustedes, pero yo puedo tener en esta línea, puedo tener notas de las sesiones, ¿sí? Generando una nueva actividad, genero una agenda o puedo generar una nota para ir añadiendo en cada uno de los pacientes, ¿no? Y tengo disponible las evaluaciones que fui haciendo y los informes. Bueno, yo les voy a mostrar alguno que ya tenga hecho para que ustedes puedan ver la salida de los informes. Si nosotros hacemos clic, podemos ver la evaluación. Esta es una evaluación sobre el trastorno de ansiedad generalizada, es un autoinforme para un adulto, ¿no? Ya está completada, entonces yo puedo ver el informe y me gustaría mostrarles un poquito el informe para que vean. Una vez que yo tengo la evaluación, yo a la evaluación puedo mandársela en formato digital por WhatsApp como un enlace. También la puedo imprimir porque tengo la opción de descargarla y de imprimirla y de que la hagamos juntos con el paciente en el consultorio, ¿no? Pero lo interesante de esto, lo valioso de esto, es que puedo tener de manera automática, una vez que el paciente ha contestado la evaluación, puedo tener de manera automática el informe. Y eso es lo que yo les mencionaba antes de optimizar nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, el informe tiene los datos personales, una salida gráfica
que, como yo les decía antes, para evaluar el trastorno de ansiedad generalizada se toman los criterios diagnósticos del DSM-5 en su texto revisado, y por aquí ustedes ven que a simple vista se puede interpretar dentro de estos criterios cuál es el que está presente, porque está marcado en azul, ¿no? Y supera cierto umbral. Hay cuestiones, digamos, estadísticas que no voy a poder mencionarlas ahora por el tiempo que es acotado, pero nosotros utilizamos un puntaje de criterio que tiene ciertas características, no es un baremo, es un puntaje de criterio. Lo que constata es si aquello que estoy midiendo está o no está presente en el consultante, en el paciente, en el evaluado. No lo compara con un dato normativo, ¿sí? Vemos aquí a simple vista que el criterio que está presente es el criterio 1, ansiedad de preocupación excesiva, que corresponde al DSM-5, ¿no? Y luego tenemos la interpretación de esos en tanto presencia del trastorno, si el trastorno está presente o no, la severidad sintomática y cómo se han manifestado todos los criterios que hacen al trastorno de ansiedad generalizada, es decir, el criterio 1, el criterio 2, el criterio 3, el criterio 4, y luego las sugerencias terapéuticas. Lo interesante de esta salida es que el profesional puede editar cada uno de los apartados. Eso para mí es muy importante, que cuando conversábamos y tomábamos decisiones acerca de cómo darle valor a esta propuesta, toda la información cualitativa que recogemos nosotros cuando hacemos una evaluación es sumamente importante. Por lo tanto, muchos de los software que automatizan informes, como puede ser, por ejemplo, la escala de inteligencia de Bechler, ciertas escalas neuropsicológicas como el NeuroSIP, emiten el informe de manera automática, pero el informe está cerrado, es decir, no lo puedo editar. Este informe tiene la posibilidad de ser editado. Es decir, si yo considero otro dato relevante, cualitativo, que lo he recogido en la historia clínica, que lo he recogido en la entrevista y que lo quiero incorporar, lo puedo editar al informe y entonces incorporarlo aquí y luego recién descargar el informe para poder entregarlo, imprimirlo o entregarlo al paciente. Bueno, esto es un poquito, les muestro lo que nosotros hemos ido trabajando, pero lo que me interesaba como dejar hoy bien en claro y poder compartir con ustedes era esto, ¿no? De que el empleo de la tecnología de esta manera, de una manera rigurosa, nos puede verdaderamente significar un mejor uso del tiempo, nos optimiza nuestros procesos y nuestro tiempo, y si nosotros pensamos en el recurso más valioso que todo ser humano tiene, todos creo que acordamos que es el tiempo, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado también dejar esta idea que para mí es una premisa de que evaluar es sumamente necesario, no solo cuando hago psicodiagnóstico, sino en todos los ámbitos de la psicología aplicada. Y siempre suelo mencionar una frase que me parece realmente que sintetiza, que es de Lord Kelvin, que es un científico de la termodinámica, y dice algo así, que aquello que no se define no se puede medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y lo que no se mejora tiende a degradarse. Para mí, verdaderamente, yo comulgo con esa idea y creo que si nosotros no tenemos claridad acerca de las demandas de nuestros consultantes y acerca de los objetivos que vamos a planificar a lo largo del proceso terapéutico, cómo yo luego me certifico que estoy mejorando la calidad de vida de esa persona. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. Les agradezco un montón su atención, la invitación. Ha sido un gusto para mí poder estar aquí. No, gracias a vos, Laurencia. La verdad que la ponencia ha sido muy, pero muy buena, muy, pero muy clara. Y bueno, ahora voy a dar espacio, aguarden un minutito, que voy a dejar de grabar y voy a dar espacio para las preguntas y los comentarios, ¿sí?